Buenas noches, bienvenidos a la tercera sección de la materia métodos alternativos para la solución de conflictos o bien resolución que viene siendo la cuestión de cómo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a compartirles unas diapositivas y vamos a empezar con esta tercera unidad que viene siendo los sistemas heterocompositivos. Ustedes me han comentado ahorita, Arendira, que estaba revisando el material. Ahí está todo lo que estoy mencionando en estos momentos. El tercer tema es importante porque aquí hay una función interesante en cuestión del área mercantil, que es lo que se enfoca más el arbitraje. Y vamos a empezar con el sistema intercompositivo. Si ustedes se dan cuenta en este proceso, viene aquí lo que es dos personas, como ya lo saben ustedes el material. Desde un principio estamos platicando sobre el conflicto. Aquí tenemos dos personas que están en un litigio, como se ha hablado desde el principio, y está ahora un tercero. Acordémonos que en la primera segunda unidad hablábamos de la mediación, de la conciliación, y hablábamos del asunto de qué interés o qué tanta facultad tenía el tercero en el conflicto. Aquí ya entra el tercero, ya entra directamente en este sistema heterocompositivo. Nosotros vamos a manejar mucho aquí lo que es el arbitraje en esta unidad. Entonces aquí, que si ustedes leen, cuando se designa un tercero que actúa por voluntad, acorde de las partes, por ejemplo, un árbitro. Por ejemplo, aquí dice un árbitro, ese, ¿cómo se va a llamar? Ese tercero en el arbitraje. Y el otro se va a llamar en un proceso judicial, se va a llamar juez. Entonces vamos a mirar lo que es la jurisdicción y lo que es el arbitraje en esta tercera unidad. Aquí tenemos el proceso jurisdiccional. Este proceso jurisdiccional es el que en realidad es lo que van ustedes a trabajar, lo que trabajamos la mayoría de los abogados. Es en donde decide conflicto entre dos personas, donde el juez, conocedor del derecho, vamos a ver, por ejemplo, juez familiar, obviamente especialista en área familiar, el juez civil, especialista en civil, y aquí en los mochis tenemos un detalle con el área mercantil. El juez civil mira las dos materias, civil y mercantil, es decir, aquí en los mochis nosotros no tenemos juzgados, en cierta manera, juzgados mercantiles, sino se llaman juzgados civiles y ahí se ventilan, ahí se llevan los procesos mercantiles. Entonces, tenemos aquí 4 juzgados civiles que también obviamente se llevan mercantiles. Entonces, aquí lo que es el proceso jurisdiccional es de que el juez se ventila en especialista en derecho familiar, penal, mercantil, civil, y así sucesivamente tenemos infinidad de jueces que se dedican a cierta área. Entonces, aquí se encarga de dirigir el procedimiento con estricto apego a la ley, dictando así una sentencia con todas sus etapas correspondientes, empezando desde la demanda y después sigue las etapas correspondientes que ya ustedes la van a mirar o ya la miraron en el área procesal. Entonces, todo se ventila, todo se lleva a cabo, se desahoga pruebas y a final de cuentas el juez tiene que dictar una sentencia. Una sentencia en el área que ustedes gusten poner o tener un conflicto, en esa área se va a dictar. Es decir, aquí al el tercero viene siendo más bien el juez. Y el juez ya dirime la controversia a través de una sentencia. Obviamente aquí, dice aquí abajito apelaciones, aunque casi siempre existen apelaciones. Es una cuestión muy importante hablar de este proceso jurisdiccional porque mencionaba en clases pasadas que las partes por lo regular, o más bien en el área de derecho, lo que se busca es ganar. O sea, aquí las partes, según ellos, ambos tienen la razón. Si no se llega a un diálogo
en sí, a un diálogo en sí, sería muy complicado llegar a un arreglo. En cierta manera, lo que, lo que pasaría aquí es que, por ejemplo, ¿cómo le explico el detalle de las apelaciones? Como todo mundo tiene la intención de ganar, las dos partes quieren ganar, el juez dicta una sentencia y digamos sentencia a la, pues el B dice tener la razón y es cuando entra la apelación. Entra la apelación a la segunda instancia y diciendo el B que tiene razón. Y dicta en la apelación, digamos que se confirma la sentencia. Es decir, el A tiene la razón, pero el B sigue diciendo que no está de acuerdo y le queda el otro paso que es el amparo. Es decir, a pesar de todo, que en un asunto el juez, a través de las pruebas, se ventila que le da la razón a una persona, pero si se siguió, perdón, todo lo que es el acorde de la conclusión, se recibió bien lo que es las pruebas, se admitieron las pruebas, se salvaron las pruebas, se hizo todo bien. Ahí no hay mucha cuestión de irse hacia lo último, porque si está todo pegado a la Constitución, en el amparo lo que ventila es que se revise que esté apegado a la Constitución. Pero en un proceso judicial, lo que se dice que agota hasta la última instancia y es cuando ya dice, bueno, ahora sí ya ni para dónde se puede hacer o recurrir la persona y ahí es cuando ya termina digamos, el asunto, el conflicto, cuando ya dicen que quién tiene la razón. Es decir, en otras palabras, bien lo dice aquí que el proceso jurisdiccional, quien decide el conflicto es el juez, pero que existen apelaciones. Y esto hace que se alargue el asunto o que el asunto se tarde para llegar a sus últimas consecuencias, pues 1 año, 2 años, hasta 3 años, 4 años, en fin. Hay asuntos muy extensos, por ejemplo, como experiencia, sin decir las partes, en el despacho hay un asunto desde de 2002, 2003, y todavía está en litigio por todas las cuestiones que hay, por cuestiones de la otra parte que no se llega a un arreglo aún pidiéndolo. Tu servidor en ocasiones ha hablado con las partes para dirimir el conflicto y pues me han comentado algunos que pues no, o sea, lo que el derecho diga, vamos a hacer últimas consecuencias y bueno, en fin, no hay un diálogo. Entonces, si no hay un diálogo por parte de la otra parte, pues imagínense ustedes, no se va a llevar a cabo la solución a ese conflicto, vaya. Entonces sería el proceso jurisdiccional, que es el que sería más interesante para ustedes, o digamos el que van a trabajar más, porque el derecho, la verdad, es un mundo, el derecho es un mundo, es muy bonito, hay que estudiarlo a fondo para poder interpretarlo, que si nosotros nos vamos únicamente con el concepto de derecho, pues digamos que ya ven que ustedes normas jurídicas que regulan la conducta externa de todos los individuos dentro de una sociedad, pues qué fácil es ese concepto, esa idea del derecho. Lo bueno es llegar a fondo de la razón. Ese sería el proceso jurisdiccional en el sentido de que vamos a tratar de dirimir la controversia primeramente antes de ir al fondo de la asunto. Qué bonito es que se arreglen, por ejemplo, me ha tocado varios también que se han arreglado o conciliado en esta proceso, más en los alimentos, por ejemplo. Los alimentos en otras partes llegan a un arreglo, está bien que me descuenten tanto, doy tanto, y la otra parte está de acuerdo, y se queda el asunto y se termina el convenio, y ya se dejan de andar, inclusive hasta andar
hay de malas con los hijos, con las personas, etcétera. Esto implica mucho lo que es el proceso jurisdiccional, la vida heréndira. Cualquier duda que tengan ustedes, me la hacen llegar por medio del chat y con gusto lo atenderemos. Ese sería el proceso jurisdiccional, jóvenes, en el sentido, pues, de que sí es el que se va a trabajar más, lo que es el juez. Pero aquí el otro sistema intercompositivo, que es el arbitraje, aquí habla de un tercero también que se le puede llamar como, digamos, como árbitro. Pero aquí es un punto muy importante en el arbitraje, porque estos asuntos se llevan a cabo más en el área internacional. Aquí en el área nacional, ahorita más adelante le vamos a dar unas cuestiones de... Muy bien. Aquí lo que hay que hacer más que nada es el ámbito internacional, es igual entre ambas partes, como dicen ustedes, ambas partes, estado con estado, es decir, país con país, pero también dicen que se lleva a cabo aquí nacional, inclusive la legislación nacional está ventilada en el Código de Procedimientos Civiles en el estado de Sinaloa y también en el federal, y tenemos también el Código de Comercio, lo que nos habla esta figura del arbitraje. Entonces, si ustedes dan lectura a ello, vamos a ver que dice que es una institución en la cual un tercero resuelve diferencias que dividen a dos o más partes en ejercicio de la misión jurisdiccional. ¿Sí? Esto lo dijo un Charles de un francés, salió de lo que mencioné del arbitraje, lo quise poner aquí porque no hay cuestiones de más allá de la nacionalidad en cuanto a lo que es el arbitraje. En otra cuestión, en el tercero, menciona el árbitro, es una persona privada. Aquí está lo interesante. Es una persona privada, no un juez. Lo más cuestión aquí que si ustedes se ponen a leer, investigar en internet, necesitamos saber la fuente, obviamente, pero independientemente de eso, acuérdense que hay muchos criterios. Una persona menciona que un árbitro, en el caso de arbitraje, dice que es igual que un juez porque resuelve. Y otros dicen que no es un juez. Hace rato estaba mirando unas jurisprudencias. No sé si ustedes han hablado de jurisprudencia, de tercera, jurisprudencia en pleno, en sí que se conoce más como jurisprudencia, no juris, derecho, la interpretación del derecho. Estaba hablando algo de arbitraje y hablaban de esto de la cuestión de privado, hablaban del artículo 13 de la Constitución, donde no debe haber tribunales privados, hay que ser privados. Y hablaba de esto, cuestión de que no era anticonstitucional el arbitraje, porque eran las partes quienes pedían a los árbitros para dirimir una controversia. Ese es el asunto bueno en este caso, compañeros, es el fondo del derecho, porque para eso de la cuestión de arbitraje, el árbitro, las partes, podemos tener, ahí tienen ustedes el material, ahí habla muchísimo de lo que es arbitraje. Leen y qué bien, pero el asunto es el asunto es llegar al fondo de qué es en realidad el arbitraje, quiénes lo proponen, cómo realizamos esta cuestión. Un ejemplo un poquito fuera de cuestión de este árbitro, estaba revisando ahí en las redes sociales donde una persona lo detiene un policía federal y empieza él a manifestar que no comete el delito, que no hizo nada malo, y el policía, la gente le pide los documentos, porque te los tengo que dar. Bueno, empieza con una serie de áreas de derecho, que si bien es cierto, pues tiene razón, ¿no? Tiene razón hablando a fondo, hablando lo que es la ley, pero también muchas veces tenemos el diálogo de cómo podemos nosotros
resolver los asuntos. Es lo que les digo a ustedes, que los asuntos se resuelven con diálogo. Esa persona hizo valer su derecho y muy válido, perfecto. Pero también si hubiera tenido un poquito más de diálogo con la gente, pienso que hubiera perdido menos tiempo, pienso. Entonces, ese es el asunto, pues, de que tenemos que saber cómo defendernos y especialmente digo que el diálogo es esencial para todo. Si no tenemos el diálogo, donde sea, vamos a tener, a lo mejor sí vamos a ganar el asunto X, pero lo puede ganar mejor con el diálogo. Eso es esencial. Si ustedes lo hacen, qué bueno, y si no, practíquenlo. Y máxime en el área jurídica. Necesitamos, como futuros abogados, ser lo más humildes que podamos y dialogar con las personas, ya que si no puedes dialogar con las personas que no lo permitan, pues entonces ya pondremos lo demás conforme al derecho. Siempre hay que irnos conforme al derecho y luchar por la justicia. Es lo que les puedo recomendar, que funciona y funciona bien. Claro que hay ocasiones que los asuntos pues no llegan conforme a nuestro proceder, porque tú sabes muy bien que todo, o más bien la mayoría, él lo que quiere es tener algo positivo. Pero sin embargo, a fondo del derecho, en ocasiones no lo hay. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que saber cuando tenemos que asesorar a algunas personas. Seguimos con esto. Habla también de aquí de las cuestiones de las cartas de las Naciones Unidas. Acuérdense ustedes que le mencionaba su servidor de una cuestión de fundamento. Este fundamento es importantísimo saberlo porque de ahí deriva muchas cuestiones de nosotros. El fundamento es esencial. ¿De dónde nos fundamentamos, por ejemplo, en el arbitraje? En el ámbito internacional. Y aquí está, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, capítulo 6, dice que para mantener la paz, ¿sí? La paz y la seguridad internacional, se tiene que hacer la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y entre otras cosas más. Está el fundamento en la Carta de las Naciones Unidas. Fundamental. Aquí tenemos, en este caso, el arbitraje. Y seguimos con el arbitraje. Dice que es un mecanismo de los más antiguos en asuntos laborables, mercantiles, por citar algunos. Es decir, aquí tenemos también, por ejemplo, en asuntos laborables tenemos la Junta de Conciliación y Arbitraje. Junta de Conciliación y Arbitraje, que por cierto, ya hay una reforma en la Constitución donde ya no va a existir la Junta de Conciliación. Ahora vamos a tener juzgado laboral, de lo laboral, en el cual pues ya debe de estar, pero pues, no sé qué ha pasado. Vamos a esperar cuando lleguen para entrarnos a ellos, pero por lo pronto ya está reformado. Y es otro punto importante que me compete decirles a ustedes, y lo menciono mucho, que los abogados tenemos que estar al pendiente de las reformas y máxime a lo que te dedicas. Digamos, o sea que si te vas a dedicar al área mercantil, pues debes tener las nociones de mercantil. Si te vas a dedicar al laboral, pues toda reforma del área laboral y así sucesivamente, por no mencionarlas todas. Es interesante que tú te des cuenta de las nuevas reformas y máxime una recomendación es estar al pendiente de la Constitución, que es la Carta Magna. Si usted ya lleva un derecho constitucional, pues ya deben de saber lo que es la Constitución, su división, y más bien pues ya deben de conocer ustedes los artículos que más recomendables para la defensa, si no es que todos los 136 artículos son importantes. Seguimos con el arbitraje. Dice aquí, como les mencionaba en la primera diapositivas,
menciona que es parecido, dice el árbitro al juez. En otra menciona, en una de ellas dice que no es juez, que es diferente. Aquí está algo que le dice a ustedes de los autores que uno dicen que sí es igual. Entonces, aquí lo que manifiesta que dice que es parecido, aquí ya es diferente, parecido al litigio. Es decir, en el arbitraje también se presentan pruebas, se desahogan pruebas y también peritos, y existe todo. No más que aquí la única diferencia o que se diferencia uno del otro es que en el arbitraje las partes proponen, buscan al árbitro. En la última diapositiva que está en estas presentaciones, les presento dónde están los árbitros, qué requisitos se necesita para ser árbitro, y ustedes si gustan irse por esta vía del arbitraje, pues ahí está la oportunidad. Cada uno de nosotros escogemos la materia que mejor nos parezca o mejor nos guste. Entonces dice que es parecido al litigio, dice en el sentido de que una tercera persona neutral, que es el árbitro, resuelve el conflicto de las partes después de haber considerado los hechos y argumentos presentados por la parte de sus abogados. Es decir, aquí igual presentan la demanda, los argumentos, qué argumentan en los hechos, presentan las pruebas, se son las pruebas, y esa persona neutral que fue nombrada por la parte, pues ahí es la que resuelve en sí el asunto que trae el problema que tienen las partes. Igual es una institución, dice que existe una institución, no es que agarrar a una persona privada, quiere ser el árbitro, vamos a solucionar esto, ven, que tú te vas a ir a lo que dicen los hechos. Bueno, no es eso, es una institución a través de la cual las personas se someten voluntariamente. Fíjense aquí la palabra que he venido repitiendo desde la primera unidad, la palabra voluntario. Aquí es que tenemos que ser voluntarios para poder llegar a esto. Pasó un caso muy, pues para mí muy interesante en cuanto al diálogo. Había un grupo de personas que estaban ahí haciéndose malas caras dentro de un grupo de personas, de una sociedad, perdón, y había división. Y entré ahí con, digamos, mediador, diciéndole pues que el diálogo sería lo mejor y, bueno, una serie de situaciones ahí, y funcionó. Las personas se dieron la mano y obviamente no al instante, sino que a los días convivieron, hablaron, y pues ya ahorita ya el grupo en esa sociedad ya está mejor. Sí es interesante porque hice esa labor usando el diálogo y a través de esta materia que es interesante. Si ustedes tienen alguna duda de pues un área, por ejemplo en el área penal, aquí se maneja muchísimo esta novedad, segura novedad, pero ya tienen mecanismos que tienen hace mucho tiempo, evidentemente que se dieron a darse a conocer un poco más ahora con los juicios orales. Entonces, sí es interesante eso, que a través del diálogo, pues voluntario, ahí, por ejemplo, yo fui voluntario y una de las partes voluntaria, y empezamos a dialogar, por qué, motivos, imagínense, están conviviendo, y bueno, se llegó a los buenos términos, y ahorita ya están, a lo mejor no muy contentos que digamos cómo debe ser, pero ya dieron el paso, que es el diálogo, y ya abrieron los sentidos, y ahí están trabajando. Que sí para mí fue un punto bueno de manera personal. A mí lo que me interesa es que se solucione ese problema y que entre más problemas solucione uno, mejor se siente de acuerdo al interés que ejerce el derecho. Ustedes en el derecho tienen que, me imagino, perdón, me imagino que tienen un fin tremendo porque están estudiando derecho.
Al menos les comparto un poquito de mi situación personal. Yo desde que estaba niño quería ser licenciado y ahorita quiero ser el mejor abogado. No lo he logrado, me falta muchísimo, pero estoy aprendiendo día tras día. Y si lo he logrado, pues que yo no lo diga, que lo digan la gente, lo digan mis clientes, que ellos digan si soy bueno o soy malo, que es lo más importante, porque si me pregunta, yo tengo que decir que soy número uno. Que la gente diga, por ejemplo, hay un dicho por ahí, latín, facta not verba. Ustedes lo han escuchado, que es hechos, no palabras, y en ese sentido tenemos que trabajar. Entonces, bienvenida Mari Carmen, nueva cuenta, no sé si me escuche, si no, pues ahí está el chat para la conversación. Entonces, seguimos. Es un mecanismo, compañeros, el arbitraje es un mecanismo alternativo que también tenemos para no llegar, perdón, al litigio. Se parece al litigio, pero no se llega al litigio. Muchos van a decir ustedes, entonces se presentan pruebas, entonces se está litigando en esa área. Pues a lo mejor en el fondo, digamos, que litigio, pero no lo va a resolver un juez, sino lo va a resolver una persona en el cual tú lo propusiste. Y en otro caso, el juez ya es un órgano jurisdiccional. Y aquí ya es más, digamos, más ligera la carga, donde ya se puede solucionar esta situación. Se trata de un procedimiento de solución de conflictos donde expresen su deseo de someterse a una controversia. Fíjense bien, su deseo de someterse a una controversia. ¿Sí? Es el deseo de ustedes de someterse a una controversia. Y en la otra te llega de repente una demanda o te sugieren que intervengas porque no hubo diálogo, no hubo la comunicación. Entonces, aquí es la voluntariedad, perdón. Seguimos aquí con las teorías. La teoría jurisdiccional se trata del asunto del órgano que mencionamos en la segunda diapositiva. La teoría jurisdiccional en cuanto a lo que es los juzgados, lo que es ya en el ámbito de conflicto directo en resolverla mediante una sentencia. Y tenemos la otra teoría contractual, que también es una cuestión a través del contrato. De hecho, los invito a ustedes que cuando presente la última diapositiva, ahí entren ustedes a esa página y van a mirar ustedes algo de la teoría contractual en cuanto al arbitraje, que viene siendo a través de los contratos y viene una serie de requisitos donde sí se recomiendo que ustedes den una revisada, vaya a la plataforma esa que se encuentra en ese link que les voy a pasar ahorita en la última diapositiva. Entonces la teoría contractual viene siendo los contratos en cual tiene que tener algo especial para empezar con el arbitraje. La teoría mixta menciona que viene siendo lo que es el órgano jurisdiccional y contractual, en el cual manifiestan pues que son ambas, que tienen algo, que están ligadas, pero estas son simples teorías que lo marcan el arbitraje. Y de esta teoría pues tenemos infinidades de opiniones de personas que se dedican a este ámbito, y obviamente pues recuerden ustedes que si yo les digo qué opinas de la basura, qué opinas del uso del celular en ir manejando, a lo mejor me vas a decir yo lo uso pero con manos libres, yo no tiene nada de malo. Bueno, van a empezar muchas circunstancias en cual van a ser muchos sí es malo. Entonces van a hacer teorías en cuanto a esto, y aquí tenemos la prueba que si ustedes se ponen a buscar lo que es teoría jurisdiccional con varios autores, uno que otro va a estar de acuerdo, pero cada quien va a tener su postura. Y eso es válido, tener su postura, pero también tiene que tener un sustento que viene siendo el fundamento.
De este fundamento que te digo que pues, esta información, que son información válida de personas, pues, consultas que hablan de eso. Y son cuestiones de que, por eso estoy diciendo, porque investigué varias y eso hablan. Uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa. Entonces, con un poquito de experiencia, de aprendizaje que se tiene a través de esto, ya sacas una conclusión de lo que a ti te sirve para tu área de trabajo. La otra viene siendo lo que es la teoría mixta. La teoría mixta se dice pues que tiene de las dos cuestiones del órgano y del otro, del árbitro, donde dice que las dos partes pues están de un modo u otro presentando pruebas, por decirlo así, y aquí lo llaman mixta porque tienen los dos. La otra teoría se llama lo que es la autónoma, dice que, pues, que el árbitro, algunos autores manejan es punto y aparte, que es autónoma, que es única, que no depende de otros, porque la misma parte lo solicita, y es ahí cuando ya se llama que es uno solo, por lo tanto, no depende de otra vía, de otra cuestión. Muy bien. Ahora viene viene el fundamento que es interesante, como le dije a ustedes, que más adelante se le iba a presentar. Viene el fundamento de la cuestión 1, artículo 1416 del Código de Comercio. Aquí habla lo que es el arbitraje. Ahorita les voy a presentar una cuestión de fundamento. Por ejemplo, aquí miren, aquí tenemos, no sé si se mira, no se mira aquí, pero bien, entonces vamos mirando, aquí nos dice, si alcancen a mirar lo que es la juicio habitual, vamos a ver aquí. Aquí está el Código de Comercio donde se estipula pues que está el arbitraje comercial, miren, aquí está. Ahí está usted el fundamento y tenemos también el código civil, miren. Aquí tenemos lo que es el juicio arbitral. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y acá tenemos el Código de Comercio, que sí viene bastante, y también existen otros. Viene del Código de Procedimientos Federales, Civiles, ahí también viene pues, lo que es el arbitraje. Entonces, este es el fundamento. Esto es lo esencial, saber dónde tenemos la información, saber, aquí tenemos bastante material, miren, ustedes se dan cuenta, aquí tienen esta información, si gustan se la comparto la voy a llegar con el coordinador Jaciel, para que se le haga llegar a ustedes ahí, pero si ustedes se anotan, por ejemplo, es del artículo, miren, si ustedes toman nota ahorita, Código de Comercio, 1415, y nos vamos hasta el 1480. Ese es el artículo que habla de lo que es el arbitraje en el Código de Comercio. Sí, esos otros pues ya están derogados. Sí, saben ustedes lo que es derogado y lo que es abrogado. Me imagino que ya lo miraron, y si no, pues con gusto lo analizamos. Derogado es quitarle toda la información de un artículo, pero queda el artículo. Y abrogado es borrar todo una ley. La ley se abroga, dice. Es decir, la ley se quitó y viene otra nueva. Se abrogó, ya no está en uso y mandan otra nueva. Y derogado es que se le quita el contenido de un artículo, pero el artículo sigue. Si ustedes se dan cuenta, si yo le digo, a ver, díganme ustedes qué dice el artículo 1490 del Código de Comercio, pues no hay nada. Entonces, ustedes van a decir lo que tienen que decir, está derogado. Esa es la palabra jurídica, está derogado. Al no decir, no tiene nada, no. La palabra jurídica es, está derogado. Ya con eso se entiende. Entonces, esta es la cuestión de dónde tenemos nosotros el fundamento de esta cuestión de dónde tenemos el fundamento de lo que es el... Entonces, aquí tenemos
lo que es el fundamento, lo checamos ahorita en la fracción 1 del artículo 1416 del Código de Comercio. Y aquí nos habla, pues, ahorita, aquí quise poner este artículo, donde dice que el comercio pone que el acuerdo de arbitraje es aquel por el que las partes deciden someter a arbitraje todo o cierta controversia de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Aquí me habla de contrato o no contrato, pero esta cuestión es que deciden las partes. Eso es lo esencial en esta cuestión que estamos hablando desde la primera unidad de los métodos alternativos para la solución de conflictos. ¿Sí? Lo principal, acuérdense que son los principios y uno de ellos que es la voluntad de las partes. Esta disposición legal, o sea, lo que es el Código de Comercio, que el arbitraje tiene su origen en el acuerdo de las partes, por un lado, determina cuestiones que deben de resolverse mediante esa institución. Y aquí ya les puse a ustedes lo que es el Código de Comercio, los artículos, eso que miramos ahorita, eso habla de esto. Y aquí viene lo que es la actitud del árbitro, estriba en que él decide la controversia. Aquí, fíjense bien, en la cuestión de las salidas alternas, en la cuestión del autocompositivo, sistemas autocompositivos, ahí el tercero no tiene nada que decidir. Únicamente en la conciliación es que propone para una solución. El árbitro aquí en el arbitraje, el tercero, ¿sí? Decide la controversia. Él decide quién es el que tiene la razón a través de los hechos que le presentaron las partes, que ellos mismos se buscaron ese árbitro. Y ese árbitro, pues obviamente tiene que ser un tercero ajeno, es obvio. Aquí, hablando de, pues yo le decía a ustedes en la primera parte de ahorita que empezamos la práctica esta, le decía que había, por lo regular, el arbitraje se ventilaba por el área internacional y máximo en el área de comercio. En el área de comercio cuando se ventila más el arbitraje. Aquí, por ejemplo, dice, como medio alternativo, aquí se lo puse en rojo, se practica muy poco en México. O sea, aquí, por lo regular, no se lleva a cabo mucho lo que es el arbitraje. Dice, pero en mercantil aquí, por ejemplo, en los mochis, un asunto, digamos, que podría ser de arbitraje es cuando hay una persona, pero no está certificada y entra como tercero, cuando hay un diálogo entre dos personas, se solucionan y esa persona dice, arréglense, se me hace un poco lo que ofrece, ofrecer un poquito más y para que se termine todo este asunto y esto se ventila, pero esto es afuera del órgano jurisdiccional, es afuera de la demanda, donde en ocasiones se lleva a cabo entre el abogado, entre las partes, y hay un tercero ahí que es el que dirime y en ocasiones sí resuelve el asunto. Y, por ejemplo, que sea una deuda de, digamos, 100,000 pesos más intereses, y la otra parte le queda 105, pues digamos así, y hay un tercero ahí donde dice, mira, es que si te vas a la sentencia, te va a salir 160, y tú le ofreces 105, ofrécele 115, 120, lleguen a ese arreglo para que no se vayan más allá. De todas maneras, te van embargado, ya está embargado el asunto. Así con esta cantidad se destraba el embargo, se va a solucionar, y ahí entra como árbitro la persona. Me ha tocado, digamos, unos 3 asuntos de estos que últimamente se ha resuelto de esta manera. Pero hay unos que no, de plano, no entienden y se van al asunto y pues uno, pues sabe, es como nosotros los padres de familia, sabemos sí, qué tipo de hijos tenemos, cuál es el asunto jurídico, sabemos hasta dónde va a llegar el asunto o hasta dónde se piensa que va a llegar, porque que resuelve, pues acuérdense que es el juez.
La persona decide someterse a la decisión judicial, deciden someterse. Aquí está otro punto importante. Deciden someterse. Es lo que les venía platicando, o vengo platicando desde hace mucho. Y por último, tenemos aquí la cuestión que les mencionaba ahorita, lo que es el Centro de Arbitraje de México. Aquí está el link, aquí en esta parte está el link. Si ustedes gustan copiarlo, pero de todas maneras esta diapositivas se la vamos a pasar, o si ustedes me pasan su correo, o más bien si ese correo que tienen ahí en la plataforma es el correcto, pues ahí se los envío, no hay ningún problema, donde ustedes van a mirar esta plataforma que se les encargo. Si está interesante, el Centro de Arbitraje de México, donde ahí si alguien cuando termine la carrera que les gusta esta área de irse como árbitro, ahí están los requisitos, ahí están las funciones, ahí está todo lo que hace este Centro de Arbitraje. No sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario al respecto para, para solucionarlo, o si no, pues para ganárselos más el detalle. Y si no, pues tratar de buscar la solución, o que ustedes comprendan. Lo importante aquí es que a ustedes les quede claro, porque yo puedo hablar de esto mucho más, puedo hablar de las cuestiones orales, las salidas alternas, cómo se lleva a cabo. Afortunadamente tenemos ahí, no mucho, pero sí un poco de práctica ahí en el asunto estos, pues hemos resuelto asuntos en salidas alternas, que es muy importante, ahora con los asuntos orales. No necesitamos ir más allá. Las salidas alternas, depende del asunto, se resuelve. Y aquí hay una ventaja muy importante de uso oral, si a ustedes les interesa, es que en una de la parte, digamos, víctima, si no está de acuerdo, pues tiene que fundamentar porque no está de acuerdo. Si la ley me permite y ella dice que no, o él dice que no, la víctima, pues debe decir por qué no está de acuerdo. Es muy importante esto en este sistema penal. Bien, no sé si ustedes tienen alguna cuestión, alguna duda que tengan, háganme ver por medio de esta vía. Si tiene alguna duda usted en otra materia y le puedo ayudar, pues con gusto cuenten con ello. Gracias.